El testamento se leyó en Brier Moor el 2 de enero. Se leyó en un comedor con una sola contraventana todavía cerrada, porque nadie había pensado en abrirla. Y nadie quería ser quien lo hiciera. El señor Kilbury se puso de pie al final de la mesa para leerlo. Era un hombre pequeño y cuidadoso, de York, con un resfriado en la cabeza, y leía como leen los hombres cuidadosos, sin levantar la voz por nada del mundo. Había 9 personas en la sala. Cassia Bramham estaba de pie junto al aparador, donde no había silla, porque las sillas se habían contado solo para la familia, y a ella no se le había ocurrido contarse entre ellos. El abogado llegó a la 3ª página. A mi sobrina nieta, Cassia Bramham, leyó, que vino a mí cuando nadie más quiso venir, y se quedó cuando no había nada que ganar con ello. Le dejo la totalidad de mi propiedad en Brier Moor, la casa, la tierra, las 4 granjas, el dinero en los fondos, todo, sin condición alguna. La sala no se sobresaltó. Eso fue lo primero que Cassia notó después, cuando pudo volver a notar las cosas. Una sala como aquella no se sobresalta. Simplemente deja de respirar por un instante, como un caballo detenido en seco frente a una verja. El señor Kilbury pasó la página y siguió leyendo. Después venían pequeños legados, 20 libras para la señora Cranthorpe, el ama de llaves. 10 para Thomas Fielburn, que había cuidado de los caballos durante 31 años. 5 libras y una yegua valla para el hombre que había hecho el trabajo de la finca durante 11 años sin cobrar ni un penique por ello. Su nombre era Garrett Bramham. Estaba sentado en la segunda silla junto al fuego, con las manos planas sobre las rodillas. Cassia miraba la pared cuando se leyó esa parte. Llevaba mirando la pared desde la 3ª página. Tenía 23 años. Había llegado a Brier Moor 14 meses antes, en la carreta de un transportista, con una caja, un chal y ninguna expectativa más allá de un techo. Su tía abuela agonizaba entonces, y siguió agonizando con gran lentitud y considerable mal genio hasta el 11 de noviembre. En ese tiempo, Cassia había aprendido a levantar a una mujer de apenas 40 kilos sin hacerle daño, a calentar una habitación con un solo cubo de carbón, y a saber cuán larga puede ser una noche. Ella había esperado los libros de música. Esa era la verdad. Había pensado que quizá le dejarían los libros de música de su tía abuela, y tal vez 40 libras, y que esas 40 libras la llevarían hasta un puesto de dama de compañía en algún lugar del sur. Jamás había pensado en la casa. Eso es todo, dijo el señor Kilbury, y se sonó la nariz. Nadie se movió. Afuera el fuego chisporroteaba. La escarcha se había metido en la grava. El sendero estaba blanco y duro. Más allá, el parque bajaba hasta el arroyo y volvía a subir hacia el páramo. 400 acres de mal pasto bajo un cielo bajo. Entonces Garrett Bramham se puso de pie. Tenía 34 años, hombros anchos, el cabello rubio arenoso retrocediendo de la frente, y el color curtido de un granjero en la cara. Había cabalgado esa mañana desde Kildale, 8 millas en el frío. Cruzó la sala, tomó la mano de Cassia y se la estrechó. Bueno, dijo. Bueno, Cassia. No, no. Sonreía. No era una sonrisa falsa. Eso fue lo que ella jamás pudo explicarle a nadie después. No era falsa. Me alegro de que alguien haya sacado algo bueno de cuidar a mi tía, dijo Garrett. Yo, desde luego, nunca lo saqué. Su esposa se levantó detrás de él. Susan Bramham era una mujer delgada y agradable, con un ceño fruncido permanente, y besó la mejilla de Cassia. Y sus labios estaban fríos. Debe venir a vernos a Kildale, dijo. Las niñas querrán verla. Sí, dijo Cassia. Gracias. Sí. Salieron al vestíbulo por sus abrigos. Cassia se quedó junto al aparador y escuchó el ruido ordinario de la despedida. Escuchó reír a Garrett por algo. Tenía una buena risa. En 3 parroquias todos conocían la risa de Garrett Bramham.
Luego él volvió solo, con el sombrero en la mano, y se detuvo en el umbral. Le cantaba a ella, creo, por las noches, dijo con tono amable. Cassia no se movió. Lo dijo la señora Cranthorpe. Dijo que usted le cantaba cada noche, al final, cuando no podía dormir. Nada fuerte, solo para calmarla. Sí, fue amable de su parte, dijo Garrett. Se aclaró la garganta. Muy amable. Se puso el sombrero, asintió hacia ella y salió. A través de la ventana, Cassia lo vio tomar la yegua de manos de Thomas Fielburn y montar de un salto. Se quedó un momento mirando la fachada de la casa, las dos filas de ventanas, el canalón hundido sobre el porche. Después se alejó por la avenida al paso, sin prisa, como un hombre que tiene todo el tiempo del mundo y sabe exactamente qué piensa hacer con él. El señor Kilbury ataba sus papeles con una cinta. Señorita Bramham, dijo, ¿me permite un consejo? No gaste nada. No levantó la vista. Ni un chelín más de lo estrictamente necesario. No hasta el día de la Anunciación, como muy pronto. ¿Por qué? El abogado alzó entonces los ojos. Tenía los ojos acuosos y 40 años de familias ajenas detrás de ellos. Porque, en mi experiencia, dijo, cuando se lee un testamento y nadie en la sala dice una sola palabra en contra, eso no es el final del asunto. Es el principio. El condado se enteró del testamento antes de que la escarcha se rompiera. Se enteró en el mercado de Burbridge el miércoles, y en los bancos de 4 iglesias parroquiales el domingo. Los hechos eran bastante claros, y nadie los discutía. La vieja señorita Bramham de Briermore, que había tenido 81 años y mal carácter, y era rica del modo pequeño en que la tierra hace ricas a las personas, había dejado todo lejos de su sobrino. Y a una muchacha. Era la muchacha lo que el condado no lograba asimilar. La habían visto, claro. Llevaba más de un año sentada en el segundo banco de la iglesia de Briermore, de negro, correcta con todos, y desconocida para todos. Era alta. Demasiado alta. Tenía un rostro largo, de huesos fuertes, y una gran cantidad de cabello oscuro que no se dejaba domar. Tenía pecas en la nariz en pleno febrero, lo que significaba que salía con cualquier clima sin cofia. Eso decía algo de ella que las damas preferían no nombrar. No era bonita. Nadie era tan cruel como para decir que era fea. Decían que era sencilla, y lo decían con comodidad, del mismo modo en que se dice que un campo está húmedo. Y entonces, porque el condado era el condado, alguien dijo lo otro. El duque de Seathwaite había sido visto en el camino de Briermore 2 veces en una quincena. Eso era todo. Era del todo cierto, tenía una explicación aburrida y suficiente, y no importaba en lo más mínimo. Pero en cuanto las dos cosas se pusieron una junto a otra, una muchacha con 4 granjas, un duque en el camino, el condado tuvo una historia. Y las historias del condado no necesitan pruebas. Solo necesitan repetirse. Cassia no supo nada de esto durante 9 días. Lo supo al 10º, en una tienda de lienzos en Burbridge, detrás de un estante de Bombassy, donde 2 mujeres que no podían verla comentaban que sería de Briermore. Él quiere la tierra baja, dijo la primera. La ha querido desde los tiempos de su padre. Puede que quiera algo más que la tierra. Una risita, no cruel, solo divertida, como se está divertido con el dibujo de un niño. ¿La ha visto? Es demasiado sencilla para el duque. Demasiado sencilla. Él querría su mano en la escritura y su cara fuera de la habitación. Cassia se quedó detrás del Bombassy con un rollo de cinta negra en la mano y esperó a que se fueran. Después compró la cinta, pagó y agradeció a la muchacha del mostrador. Subió al calesín de fuera y bajó su velo antes de tomar las riendas. Lo había comprado en noviembre, porque eso era lo que se hacía. Y lo había llevado alzado durante 6 semanas, que también era lo que se hacía. Lo bajó aquella mañana en el camino de Borough Bridge,
y desde entonces lo llevó bajo cada vez que la vieran. Era de crespón, largo, y a través de él el mundo tenía el color de un té flojo. Ella podía ver hacia afuera. Nadie podía ver hacia adentro. Descubrió que podía quedarse una hora comprando clavos en una ciudad de mercado mientras la gente hablaba a 1,5 metros de distancia sobre una muchacha llamada señorita Bramham. Podía escuchar cada palabra con el rostro perfectamente quieto. No era dignidad. De eso estaba clara consigo misma. Era una armadura, y la armadura la llevan quienes esperan ser golpeados. El duque de Sedway llegó a Briermore el 17 de enero. Llegó a caballo, con un solo mozo de cuadra, a las 10 de la mañana, y la señora Cranthorpe lo hizo pasar al salón pequeño porque tenía fuego encendido, y corrió hasta la despensa donde Cassia terminaba las últimas conservas de su tía abuela, con las mangas remangadas y las manos mojadas. «Su gracia», dijo la señora Cranthorpe. «¿Su gracia, qué?» «Su gracia está en el salón, señorita». Cassia se secó las manos. No cambió de vestido, porque tenía 2 y el otro era peor. Se bajó las mangas sobre las muñecas y recorrió el pasillo y abrió la puerta. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la sala, mirando la tierra baja. Tristán, duque de Sedway, tenía 31 años y no los aparentaba. Era alto y más bien delgado, de cabello castaño cortado corto, y cuando se dio la vuelta, ella vio que sus ojos eran color avellana, y que ya había decidido cuánto iba a durar aquella visita. «Señorita Bramham». «Su gracia». «Lamento venir tan pronto después de su pérdida». «Gracias». Aquello pareció agotar sus reservas de conversación. La miró un momento con una expresión de neutralidad completa, y Cassia, que había pasado 14 meses leyendo el rostro de una moribunda en busca de señales, no leyó nada en el suyo. «He venido por la zanja del ING», dijo. «¿Sabe qué es eso?» «Sé exactamente qué es», dijo Cassia. Algo pasó por el rostro de él. Fue muy pequeño. Desapareció antes de que ella lo viera con claridad. «Entonces nos ahorrará tiempo a los dos», dijo él. «La zanja se abrió en el 99, dijo Cassia. Su abuelo lo acordó con mi tío abuelo durante una cena, y el único papel que existe jamás es un memorándum en la letra de su abuelo, que está en su archivo y no en el mío. Recoge el agua del municipio de Stanridge y desemboca en nuestro arroyo, debajo del vado. Se ha dragado cada 3 otoños desde entonces, a cuenta de esta finca, y la última vez que se dragó fue hace 4 años, y ahora está cegada a menos de 1 pie de la superficie. Si no se abre antes del deshielo, Stanridge se inundará». El duque de Sedway le dio vueltas a los guantes en la mano, una vez y otra, y no respondió enseguida. 210 acres, dijo. 212. Mi tía abuela era muy exacta. ¿Los ha leído? He leído todo lo que hay en esa oficina, dijo Cassia. Hay mucho tiempo por las noches. Él cruzó hasta la mesa. No se sentó, y no la invitó a sentarse a ella. Seré claro con usted, dijo. Quiero comprar la tierra baja. 40 acres desde el vado hasta la esquina del bosque. 30 libras el acre, por encima de su valor, porque quiero la zanja en mis propias manos, no en las de nadie más. No, dijo Cassia. Se había puesto las manos a la espalda sin darse cuenta. No venderé 40 acres de una finca que llevo poseyendo apenas una quincena. Dentro de 3 meses todo el condado sabría qué clase de mujer soy, la que recibió una casa y se puso a venderla antes de que anocheciera. A usted le preocupa más lo que diga el condado que 1200 libras. En este momento, sí. Y en cualquier caso, usted no necesita la tierra. Necesita el agua que corre sobre ella. Son cosas distintas, y su hombre de negocios lo sabe, y usted también. Hubo un silencio. En algún rincón de la casa, una puerta se cerró. ¿Qué propone?, dijo el duque.
Puede abrir la zanja, sus hombres, su costo, su tiempo, y puede llevarse la tierra removida. O esparcirla como prefiera. Pido 3 cosas. Que repare el puente peatonal del vado, que sus carros rompieron. Que pague por la tierra removida al arrendatario en el solsticio de verano, y no a mí. Y que esta vez quede por escrito, y que ambos firmemos, para que dentro de 40 años los nietos de nadie tengan que discutir en una sala fría por una cena del 99. Él guardó silencio tanto tiempo que ella empezó a pensar que lo había insultado. Envíeselo a mi abogado, dijo por fin. Él lo redactará. Yo lo firmaré. Gracias. Debió pedir 40 libras el acre. Lo habría pagado. Lo sé, dijo Cassia. Por eso no lo pedí. Ella misma lo acompañó a la puerta, porque no había lacayo. Y hacía tiempo que había dejado de fingir que lo había. Él se puso el sombrero en el porche y miró hacia la avenida, donde los hayedos se alzaban negros y mojados. Y no se marchó. Señorita Bramham, ¿tiene usted un hombre de negocios propio? El señor Kilbury, en York. Consérvelo, dijo el duque de Sedgwick, y bajó los escalones hacia su caballo. Ella no lo vio partir. Volvió por el pasillo hasta la despensa, donde las conservas la esperaban y el agua se había enfriado en la olla. Se subió otra vez las mangas. La casa estaba vacía, y la puerta de ese extremo estaba cerrada. Así que cantó. No pensaba en ello. Ese era el sentido, sus manos hacían el trabajo, y la canción hacía lo que siempre había hecho, que era evitar que el interior de su cabeza fuera un mal lugar donde vivir. Era un aire antiguo con bastante ornamento, y ella tomaba el ornamento sin esfuerzo, como una golondrina que salta un seto. El duque de Sedgwick había dejado su fusta en el salón. Volvió por ella él mismo, en lugar de enviar al mozo, y ya llevaba 3 pasos por el pasillo cuando el sonido llegó hasta él, y se detuvo. Se quedó de pie en un corredor frío, en la casa de otro hombre, durante la duración de 2 estrofas. Nadie lo vio hacerlo. Cuando terminó, entró al salón, tomó su fusta de la mesa, y se marchó por la puerta principal sin hablar con nadie. Los papeles llegaron 11 días después. Los trajo un empleado de Ripon un martes por la tarde, y la señora Cranthorpe se los llevó a Cassia, que revisaba el libro de rentas con una vela a las 3 de la tarde porque la ventana era pequeña. Era una demanda ante la Cancillería. El demandante era Garrett Bramham, de Keldale, caballero. La demandada era Cassia Bramham, soltera. Lo leyó 2 veces. Se alegaba que el testamento del 12 de marzo de 1817 había sido obtenido mediante influencia indebida. Se alegaba que la testadora tenía 81 años, estaba enferma, era dependiente y vivía muy sola. Se alegaba que la demandada había tenido el cuidado exclusivo de ella, la lectura de sus cartas y toda su compañía, y luego, más abajo, en medio de una frase, de modo que casi podía pasarse por alto, que dicha demandada, cantando a la testadora todas las noches en su alcoba, había trabajado sobre los afectos y el entendimiento menguante de la testadora. Cassia se quedó muy quieta, con el papel sobre el escritorio ante ella y la vela chisporroteando. Le cantaba a ella, creo, por las noches. Él se lo había preguntado en el umbral, con el sombrero en la mano, 11 días antes de que existiera demanda alguna. No había estado haciendo conversación. Había estado tomando una declaración. Fue a York a la mañana siguiente. Podría haber escrito. Escribir habría sido más barato y más lento. Y se habría pasado 4 días caminando de un lado a otro del pasillo de Brier Moor. Así que tomó el calesín hasta Burbridge y lo dejó en la posada, con 41 chelines cosidos en el dobladillo de su capa, que era todo el dinero contante que tenía en el mundo. El correo no llegó. Había caído nieve más arriba, y el camino estaba bloqueado. El patio de la posada se llenó de gente malhumorada con abrigos mojados. El posadero puso a las damas en el salón delantero, con fuego y muchas disculpas.
Había 4 mujeres en el salón. 3 se sentaban juntas junto a la ventana. La cuarta se sentaba junto al fuego, con una capota negra de una forma que había pasado de moda hacía tiempo. Su bastón descansaba contra la rodilla. Una criada pequeña, de rostro severo, permanecía de pie tras su silla como un centinela. Cassia tomó la silla más alejada del fuego y se puso las manos en el regazo. No llevaba 10 minutos en la sala cuando las 3 junto a la ventana empezaron. No pretendían que ella las oyera. Simplemente no pensaban que una mujer con velo en un rincón fuera otra cosa que mobiliario. Y no se baja la voz delante del mobiliario. Y toda la propiedad, querida. La casa, las granjas, el dinero, a la sobrina. Sobrina nieta. Nadie en absoluto. La hija de un cura, de algún lugar del oeste. Y hay una demanda. Brahman la ha presentado. Y, ya sabe, una se compadece de la muchacha, pero más se compadece de un hombre con 3 hijos que ha hecho cada tarea en esa tierra durante 11 años. Dicen que el duque ha estado allí 2 veces. Una pausa, exactamente lo bastante larga. No hay nada en eso, sin duda. Usted la ha visto. Es demasiado sencilla para el duque. Alta, con una cara como una pala. Él busca el agua y la tierra baja, y si tiene que ser civil con ella para conseguirlo, será civil con ella. Y ese es todo el romance. Alguien rió. Fue una risa bastante amable, lo cual fue de algún modo lo peor. Cassia se quedó con las manos en el regazo y no se movió, y detrás del crespón su rostro hizo lo que siempre hacía. Nada. Entonces la anciana junto al fuego habló sin volver la cabeza. «Qué extraño», dijo. «Jamás he oído al duque de Sedgwick decir una palabra amable a nadie en su vida. Y lo conozco desde que tenía 4 días». La sala se quedó en silencio de un modo particular. «Su gracia», dijo una de las 3, «no la había visto». «No», dijo la duquesa viuda de Sedgwick. «No me había visto». Era una mujer pequeña, que había sido hermosa una vez, del modo que no deja atrás más que los huesos. Se llamaba Dinina. Quizás 6 personas vivas la llamaban así. «Vaya a ver si han llegado los caballos», le dijo a su criada, «y tómese su tiempo». La criada salió. Las 3 de la ventana descubrieron un asunto urgente en el patio. La duquesa viuda se volvió y miró a través del salón vacío a la mujer del velo. «Bueno», dijo, «venga aquí y estemos incómodas juntas. No puedo gritar a través de una sala a mi edad». Cassia se acercó y se sentó frente a ella. «Usted es la muchacha de Briermore». «Lo soy». «Súbase eso». «Preferiría no hacerlo». «Ya me lo imagino». La boca de la anciana se movió. «Yo llevé luto 2 años tras la muerte de mi esposo, y le diré lo que nadie dice, que no es el dolor lo que mantiene un velo bajado. Es que un velo es la única puerta en toda Inglaterra que a una mujer se le permite cerrar en compañía». «Muy bien. Manténgalo bajado». «¿Cómo se llama?» «Cassia Brahman». «Cassia. Es una especia. Mi madre la eligió». Entonces su madre tenía oído. «Quédese quieta un momento. Hay algo que quiero decir, y soy demasiado vieja para decirlo bien». Puso ambas manos sobre el pomo del bastón. «Le harán esto todo el invierno», dijo. «No son malvadas. Esa es la dificultad. Si fueran malvadas, podría odiarlas y entrar en calor. Solo son cómodas, y una persona cómoda necesita a alguien por debajo de ella. La han elegido a usted porque es nueva. Porque está sola, porque tiene 400 acres que ellas creen que usted no debería tener. No se detendrá porque usted sea buena. Se detendrá cuando les den otra cosa de qué hablar. O cuando alguien a quien no puedan ignorar se ponga de pie y las obligue a mirarla. Así que no gaste sus fuerzas intentándolo.
¿En qué debo gastarlas, entonces, señora? En el pleito, dijo la duquesa viuda. En ninguna otra cosa. Breve pausa. Si no quiere perderse historias nuevas, suscríbase al canal. Y mientras descansamos un momento aquí, hay algo que hemos querido contarle. Durante años nos ha pedido una historia más larga. Así que escribimos 3 novelas completas, una familia, 26 años, una promesa. La trilogía La promesa del duque. Y porque muchos de ustedes prefieren escuchar antes que leer, el audiolibro completo está incluido. Más de 24 horas en esta misma voz que está escuchando ahora mismo. Puede encontrarla en timelesaudiobooks.com, con el enlace en la parte superior de la descripción y en el comentario fijado. Ahora, acomódese de nuevo. Nuestra historia nos espera. Los caballos llegaron a las 4. La duquesa viuda de Sedgewaite fue ayudada a subir a su carruaje por 2 mozos y su criada de rostro severo, y se detuvo con un pie en el estribo. Briermore está a 9 millas de mi casa, dijo. Vivo en la casa del Duario en Vermire, que es un agujero húmedo con un buen muro sur, y allí estaré hasta mayo. Puede venir un jueves. No me gusta la gente que viene más de una quincena. Gracias, señora. No me dé las gracias. Tengo 78 años, y el entretenimiento en este condado es muy pobre. Las oficinas del señor Kilbury estaban en un patio junto a Stonegate, 2 pisos más arriba, con una ventana que daba a un muro. Leyó la demanda entera sin decir palabra, mientras Cassia esperaba con los guantes en el regazo y el fuego humeaba. Cuando terminó, la dejó y emparejó los bordes, algo que ella llegó a saber que era lo que él hacía en lugar de maldecir. Bien, dijo, es una buena demanda, y está redactada con precisión. No dice que su tía abuela estuviera loca. Si dijera que estaba loca, podría traerle al doctor Pensab, al cura y a la mujer que la vestía, y habríamos terminado para Michaelmas. Entonces, ¿qué dice? Dice que era vieja, estaba enferma y asustada, sola en una casa con una sola persona, y esa persona era usted. El señor Kilbury se quitó las gafas. Señorita Bramham, debe entender lo que busca un tribunal de equidad. No busca un crimen. Busca una imagen. 14 meses. Ninguna otra compañía. Sus cartas leídas por usted, sus órdenes dadas a través de usted, y el testamento hecho en medio de todo eso, en marzo, y cada penique de él, para usted. No fue por eso que lo hizo. Lo sé, dijo él, con llaneza, sin amabilidad, y eso la sostuvo más de lo que la amabilidad lo habría hecho. Yo mismo redacté ese testamento, en este escritorio, de su propia boca, y ella la mandó salir de la habitación para hacerlo. Anoté eso en su momento, porque llevo 40 años en este oficio. Estaba tan cuerda como yo lo estoy. Ese es mi testimonio, y lo daré, y es lo mejor que tiene. Entonces ganaremos. Quizá en 2 años. Posiblemente en 3. Cassia lo miró. La Cancillería rara vez es injusta, y jamás es rápida, dijo el señor Kilbury. Su primo lo sabe. No es tonto, y no creo que sea un canalla, lo cual lo hace mucho más peligroso. No tiene que probar nada en absoluto. Solo tiene que mantener viva la causa hasta que usted no pueda pagarla. ¿Cuánto costará contestar, presentar y aportar nuestras pruebas, y llegar a una audiencia? 200 libras, cerca de 300. La finca produce 400 al año. Y los fondos son parte de lo que se disputa, así que no puede tocarlos ahora. Ya lo tiene, dijo el abogado. Hay una segunda cosa, añadió, y prefiero decírsela aquí, antes que escribirla. Entre ahora y la audiencia, la estarán vigilando. Se le ha dejado una casa por una persona solitaria. Si parece que está en vías de ser tomada por otra, la imagen se completa sola. ¿Me entiende? Sí, dijo Cassia. Se refiere al duque de Sedgewaite.
Me refiero a cualquiera, dijo el señor Kilbury. Pero ya que ha dicho el nombre, sí, me refiero a él en particular. Ella volvió a casa el viernes, en el exterior de la diligencia, porque era 4 chelines más barato, con el velo bajado y el viento del páramo de Hambleton cortando como un cuchillo. Garrett llegó a Briermore el lunes. Llegó a las 3, hora respetable, y trajo una cesta de huevos desde Kildare. Se quedó en el vestíbulo y se limpió las botas correctamente en la alfombra antes de entrar, como hacía desde niño. Habrá recibido los papeles, dijo. Los recibí hace una quincena. Quería que supiera que venían de mí. Garrett se sentó junto al fuego sin que se lo pidieran, lo cual no era descortesía, sino costumbre, y le tendió las manos. Cassia, no voy a quedarme aquí sentado diciéndole que lo siento, porque usted lo sabría por mentira en medio minuto, y entonces los dos nos avergonzaríamos. No, dijo ella. No haga eso. De acuerdo. Asintió. De acuerdo. Entonces le diré la verdad, y usted podrá hacer con ella lo que quiera. He cuidado esa tierra desde que tenía 23 años. He pagado la tasa de drenaje de mi propio bolsillo durante 11 años, porque ella no quería, y tengo los recibos de cada uno de esos años. Me he parado en el arroyo en noviembre con una pala. Y en todo ese tiempo, ella me dijo, en esa misma silla junto a la que usted está, con esas mismas palabras, que Briermore vendría a mí, y que yo debía cuidarla. Sonrió apenas. Sé lo que vale una palabra en un tribunal. Ese es todo mi problema, prima, y no soy demasiado orgulloso para nombrarlo. Entonces, ¿por qué lo cambió? Eso, dijo Garrett Bramham, es justo lo que quisiera que el tribunal le preguntara a usted. El fuego crepitó. Cassia se quedó de pie con la mano en el respaldo de la silla y pensó, con una claridad que la asustó, que él le caía bien. Eso era lo que nadie le había advertido. No era un monstruo. Era un hombre cansado de 34 años, con 3 hijos y una hipoteca sobre Kildare, y había recibido la promesa de algo durante 11 años por parte de una mujer a la que le gustaba prometer. Le haré una oferta, dijo él. Es justa, y no recibirá otra. Retírese. Deje que el testamento se anule por consentimiento, y le asignaré 12 libras al año, de por vida, aseguradas sobre las rentas de Kildare. Sería usted una mujer de medios independientes a los 23 años, que es más de lo que 9 mujeres de cada 10 llegan a ser jamás. ¿Y si me niego? Entonces los dos pasaremos los próximos 3 años pagando abogados con dinero que ninguno de los dos tiene, dijo Garrett. Y al final, uno de nosotros será dueño de una casa que ninguno puede permitirse techar. Y lo lamentaré. Pero lo haré. Tomó su sombrero. Piénselo, dijo, con amabilidad. No hay prisa. Nunca la hay en la Cancillería. Ese es justamente el punto. Ella escribió su rechazo esa misma noche, y lo envió por la mañana antes de poder mejorarlo. Tenía 4 líneas. Agradecía a su primo su oferta. Le decía que no se retiraría. Le decía que contestaría la demanda, y que esperaba que, cuando todo terminara, pudieran sentarse en la misma sala. Firmó con su nombre completo. Después empezó a trabajar, porque el señor Kilbury le había dicho que buscaría el tribunal, y se le había ocurrido, en algún punto del camino de vuelta entre York y Borough Bridge, que una imagen puede ser trazada por más de una mano. Empezó con los papeles. 14 meses de cuidados la habían convertido en la única persona viva que sabía dónde se guardaba cada cosa. En esa casa. Cada carta que su tía abuela había recibido jamás estaba en una caja lacada bajo la cama, ordenada sin ningún criterio, y los recibos del drenaje, los que Garrett había mencionado, estaban doblados dentro de un ejemplar de la historia del condado, en el segundo estante. Los encontró primero. Había 11, uno por cada año, en la letra cuadrada de Garrett, y cada uno era por la suma de 3 libras con 15 chelines, y cada uno había sido pagado por él,
y jamás reclamado. Se sentó en el suelo de la oficina con los 11 recibos en el regazo durante largo rato. Después los copió, todos, con las fechas y las sumas. Puso las copias en un sobre y escribió encima, pruebas para el demandante, que son verdaderas, y que él quizá no sabe que he encontrado. Y las guardó en el cajón junto a la contestación que el señor Kilbury estaba redactando, porque ya había decidido una cosa sobre este asunto, que no iba a ganarlo fingiendo que Garrett Bramham no había hecho nada. En el mismo cajón, al fondo, había un libro de música. Era pequeño y apaisado, encuadernado en papel verde que se había vuelto pardo en las esquinas. No era de su tía abuela. Era de su madre. La letra dentro era rápida e inclinada, con las cabezas de las notas hechas con prisa, y las palabras debajo escritas con mucho cuidado, como si las palabras hubieran importado más. Había 19 canciones en él. 4 de ellas su madre las había compuesto. Cassia lo había llevado desde el alojamiento de su padre a 2 aulas de escuela, a la habitación de invitados de un cura, hasta Brier Moor. En todo ese tiempo se lo había mostrado a una sola persona, que ahora estaba muerta, y que había pedido la 7ª canción casi todas las noches de su último invierno. Lo volvió a poner al fondo del cajón, bajo las cuentas de diezmos, donde había vivido durante 14 meses. Los hombres del duque de Sedgwick llegaron a abrir la zanja del ING el 9 de febrero. Eran 14, con 3 carros, y estaban en el agua desde las 7. Cassia bajó a las 9 a verlo, se quedó hasta las 3, y volvió a bajar al día siguiente, y al otro. Fue la mejor semana que había tenido desde noviembre. El corte corría 900 yardas desde el límite de Stanridge hasta el arroyo, debajo del vado, y los hombres lo cavaban por tramos y amontonaban la tierra removida del lado de Brier Moor, que era el lado equivocado. Se lo dijo al capataz la primera mañana. El capataz le contestó, cortésmente, que la tierra iba donde marcaban las huellas de las ruedas. La segunda mañana, el duque de Sedgwick estaba de pie en la zanja, con un par de botas destrozadas, y la tierra removida se amontonaba del lado de Stanridge. No lo mencionó. Ella tampoco. Su arroyo lo recibe bien, dijo él en cambio. Siempre lo ha hecho. Debajo del vado hay un desnivel de unos 4 pies. Nada se inunda por debajo de nosotros. Por eso su abuelo quería esto. Ha estado ahí abajo desde el martes, con las botas de mi tío abuelo, dijo Cassia. Le quedan grandes en 1,5 tallas, y no me importa en absoluto. La comisura de su boca se movió. No llegó a nada. Estuvo, y se fue. Había una niña en el vado casi todos los días de esa semana. Se llamaba Betty Marsgrove, tenía 8 años. Su padre tenía el pasto alto y 41 ovejas. Bajaba a mirar, porque nunca en la historia del mundo había habido 14 hombres cavando al pie de su camino. El jueves, el duque de Sedgwick salió de la zanja con barro hasta los muslos, y la niña lo miró con grave interés. ¿Es usted el duque? Lo soy. Está todo embarrado. Lo estoy. Betty Marsgrove consideró aquello. Mi papá dice que está arreglando nuestro puente. Estoy arreglando su puente. Está bien, entonces, dijo Betty, y le dio el resto de su pan, que estaba mojado. Él lo tomó. Se lo comió. Cassia estaba a 6 metros, con el velo alzado, porque no había nadie más que hombres trabajando y una niña. Vio a un hombre que no le había sonreído ni una sola vez comerse un trozo de pan mojado antes que herir los sentimientos de una niña. Algo en su pecho cedió un poco, más de lo que podía permitirse. El sábado se reparó el puente peatonal. La zanja corrió limpia y los hombres se marcharon. Esa tarde llegó una nota desde la casa del duario en Besmere, con una letra como alambre rayado, jueves, 2 en punto. No se vista para la ocasión. En Sedgwick. La casa del duario en Besmere estaba al final de una avenida de tilos, con la casa grande asomando gris entre los árboles detrás, y era,
tal como se anunciaba, un agujero húmedo con un buen muro sur. La duquesa viuda la recibió en una sala pequeña, con carbón suficiente para 4 chimeneas en una sola parrilla, y cada ventana cerrada. Siéntese ahí. Ahí no, los muelles se han hundido. Traerán té, y estará demasiado flojo, porque mi doncella cree que el té fuerte me enciende. Y tiene toda la razón. Y a mí me gusta encenderme. La anciana acomodó su bastón. Ahora, el pleito. Cassia se lo contó. No había pensado contárselo todo. Se lo contó todo, las 200 libras que no tenía, las 12 libras al año que había rechazado, los 11 recibos que le había dado a su propio abogado. Cuando terminó, la anciana giró su taza en el platillo hasta que el asa quedó del otro lado, y luego la giró de vuelta. ¿Por qué hizo eso?, dijo la duquesa viuda. Los recibos. Porque son verdaderos. Eso no es una razón. Es una descripción. Entonces, ¿por qué van a mirarme durante 2 años personas que quieren saber qué clase de mujer le quita la casa a una anciana moribunda?, dijo Cassia. Y prefiero ser la clase de mujer que entrega el papel que ayuda a su enemigo, a ser la clase que lo quema. Si me van a mirar fijamente, señora, preferiría que hubiera algo que valiera la pena ver. La duquesa viuda de Seathwaite se bebió el último resto de su té flojo y puso la taza en la bandeja. Venga cada jueves, dijo. Fue cada jueves durante febrero. La anciana tenía una memoria como una trampa para ratas, y 78 años del condado dentro de ella, y la regalaba a puñados. No estaba chismorreando. La estaba armando, y ambas lo sabían. El cuarto jueves dijo, sin ningún cambio de tono. ¿Dónde aprendió a cantar? Cassia dejó su taza. No he cantado en esta casa, señora. No, mi nieto me lo contó. El fuego crepitó. Afuera, un cuervo cruzó los tilos, quejándose. Vino a verme en enero, dijo la duquesa viuda. Al regresar de su casa, se quedó exactamente donde está usted sentada, y dijo, del modo en que se reporta una granizada, la muchacha Brahman canta. Y después no dijo nada más durante un cuarto de hora, lo cual, en su caso, es un discurso considerable. Vale la pena contar aquí lo que la duquesa viuda de Seathwaite vio aquel invierno, porque fue la única persona que vio la historia completa. Había visto a su nieto, a los 14 años, en el funeral de su madre, de pie a la cabecera de la tumba con un abrigo que le había quedado pequeño, mientras 200 personas que le habían negado su puerta a esa mujer durante 19 años acomodaban sus rostros en gesto de duelo. Lo había visto, a los 24, hacerse cargo de una propiedad con un agujero en el techo y 9.000 libras de deudas de su padre, y pagarlo todo en 7 años sin hacer jamás nada de lo que se pudiera hablar. Lo había visto convertirse en el hombre más frío de todo el norte a propósito, del mismo modo en que un hombre construye un muro. Y en enero había llegado empapado de lluvia y había dicho, la muchacha Brahman canta. Ella supo, con la certeza plana de los muy ancianos, que el muro tenía una puerta, y que él acababa de descubrir dónde estaba. No hará nada al respecto, le dijo a su doncella esa noche. Ha pasado 17 años aprendiendo a no desear nada delante de testigos. Se quedará a distancia, le será útil, lo llamará deber, y morirá de eso a los 80. A menos que alguien meta una palanca. La palanca llegó el último jueves de febrero, en la persona del señor Lintor, organista de St. Helens, York, engalanado con una mala peluca y en un estado de absoluta desdicha. Tenía, explicó, un concierto de suscripción que dar en 12 días en las salas de asambleas, a beneficio de la Casa de Recuperación. Las entradas estaban vendidas. La orquesta, contratada. Y la cantante que había contratado en Leeds, de quien dependía toda la segunda parte, había escrito esa misma mañana para decir que se marchaba a Liverpool por el doble de dinero. Estoy arruinado, su gracia. No exagero. 14 guineas de mi propio dinero están en esa sala.
¿Cuánto pierde la caridad si piden que devuelvan las entradas? 80 libras. 90. La duquesa viuda volvió la cabeza y miró a través de la sala a Cassia Bramham, que estaba sentada junto a la ventana con la taza a medio camino de la boca. Cassia dejó la taza con mucho cuidado en el platillo. Había visto venir aquello y no había podido apartarse a tiempo. No, dijo Cassia. No me ha preguntado nada. Está a punto de hacerlo, señora, y la respuesta es no. Tengo un pleito en la Cancillería en el que se me acusa de haberme cantado el camino hacia el afecto de una anciana. El señor Kilbury me ha dicho que sea de piedra. Una dama no se pone de pie en una sala pública y canta ante 400 personas que han pagado por entrar. Desde luego que no. Se hablaría de ello durante un mes. La duquesa viuda se sirvió más té flojo. Señor Lintorp, cuando dio el concierto en Ripon, el año 12, y la hija de Lady Windley cantó el Handel, ¿cómo apareció en el programa? Como una dama del condado, su gracia. ¿Y salió a que la miraran? Cantó desde un lado del escenario, señora. Detrás del segundo pilar. Se oyó un grito ahogado. El señor Lintorp empezaba a recuperar el aliento. Es bastante habitual. Se considera más delicado. Ahí lo tiene, dijo la duquesa viuda. Discreción. Nadie la ve. Nadie la nombra. Nadie puede decir una sola palabra al respecto. Y 90 libras no se le quitan a una caridad que evita que la fiebre se propague en el barrio pobre de York. Miró a Cassia por encima de la taza. Y usted ni siquiera tendría que quitarse el velo. Cassia dijo que sí el sábado, por nota, en 9 palabras. No dijo que sí por las 90 libras, aunque las 90 libras eran reales y pertenecían a personas que de otro modo cogerían fiebre en un sótano, junto a las callejas del río. Dijo que sí por una frase que la duquesa viuda había puesto delante de ella como un plato de comida, con cuidado de no mirarla mientras ella lo comía. Nadie la ve. Nadie la nombra. Durante 9 semanas había sido un asunto del que hablaba el condado. Y ahí había una noche, en medio de todo aquello, en la que 400 personas se sentarían en una sala iluminada y recibirían algo de ella, y ninguna de ellas sabría de quién. Lo deseaba tanto que le dio vergüenza. La dificultad era que no había instrumento en Brier Moor. Su tía abuela había vendido el pianoforte en el 89 para reparar el techo del establo, y el espineta de la casa del Duario tenía 3 notas muertas en el medio. Vaya a la casa grande, entonces, dijo la duquesa viuda. Hay uno en la sala oeste. Es de mi nuera, y no se ha abierto desde el año 1. Dígale a la señora Whitmore que la envío yo. Vaya el martes. Él está en las sesiones el martes. Él no estaba en las sesiones el martes. La sala oeste de Besmir daba al parque, y las contraventanas estaban cerradas. Y cuando el ama de llaves las abrió, la luz entró con 17 años de polvo girando en ella. Bajo la tercera funda de Holanda había un pianoforte cuadrado, de palisandro, con incrustaciones de bronce. Y cuando Cassia levantó la tapa, el olor que subió era fieltro frío, barniz viejo y un débil rastro de lavanda. Se sentó y tocó 4 notas. Estaban afinadas. Un cuerpo de palisandro en una sala cerrada tarda unos 2 inviernos en desafinarse. Este llevaba 17 años allí sin moverse un pelo. La chimenea detrás de ella tenía leña puesta, lista, con el carbón desempolvado. Seguía sentada, muy quieta, pensando en aquello, cuando se dio cuenta de que había un hombre en la puerta. Era Seathwaite. Había venido de los establos y no se había cambiado, y miraba el pianoforte, no a ella. Le ruego me disculpe, dijo Cassia, poniéndose de pie. Su abuela me envió. Dijo que usted estaba en las sesiones. Lo estaría, si ella lo dijera. Me marcharé. No. Él entró en la sala.
Se detuvo a unos 2,5 metros del instrumento, lo cual, ella comprendería más tarde. Era lo más cerca que había estado de él desde que tenía 14 años. Siéntese. Toque algo. Cassia se puso las manos a la espalda. ¿Su gracia? Señorita Bramham. Su voz era perfectamente pareja. No he oído ese instrumento desde que mi madre murió. Preferiría oírlo a seguir sin oírlo. Siéntese, por favor. Así que se sentó y tocó. Y al cabo de un rato cantó, porque es muy difícil hacerlo uno sin lo otro cuando la sala está fría y nadie te mira. Cuando se detuvo, él dijo: mi padre construía barcos en Huy. Cassia se dio la vuelta en el taburete. Eso es todo, dijo él. Ese es el crimen entero. El astillero de Bigmont, en el Humber. 400 hombres. Le dio a mi madre 30.000 libras. Mi padre las tomó y puso este techo. El condado vino a la boda y se comió su cena. Y después, durante 19 años, no dejaron ni un solo día de recordarle de dónde había salido el dinero. Nunca fueron groseros, entiéndalo. Simplemente lo organizaban todo para que ella fuera siempre la última mujer con la que se hablaba en cualquier sala, en la que entrara. Y si daba una cena, venían. Y si estaba enferma, no la visitaban. Y ella tocaba. Tocaba aquí, con la puerta cerrada, mirando el bronce de las incrustaciones. Y cuando murió, hubo 200 personas en el funeral, y la madre de la señora Langworth lloró en un pañuelo negro. Después hubo un almuerzo frío. Yo estaba en el vestíbulo y escuché a una mujer a la que había conocido toda mi vida decirle a otra que, desde luego, había sido una gran lástima, pero que tampoco era de extrañar, considerando. El reloj del vestíbulo dio la media hora. Tenía 14 años. Decidí esa tarde que nadie volvería a decir, considerando, sobre nada mío jamás. Y el modo de lograrlo, tal como lo resolví a los 14, era no tener nada mío que nadie pudiera ver. Es un plan muy eficiente. Lo recomiendo. Lo he mantenido durante 17 años, y no me ha costado casi nada que pueda nombrar. Cassia se quedó sentada en el taburete y no tocó las teclas. No dijo que lo sentía. Le habían dicho lo siento muchísimas veces desde noviembre, y sabía exactamente cuánto valía eso. Se quedó quieta en una sala fría y luminosa, y dejó que su silencio siguiera ahí hasta que se convirtió en el otro tipo de silencio, el tipo en el que dos personas están dentro, en lugar de en lados opuestos. Entonces dijo: hay leña puesta en esa chimenea. Hay leña puesta en cada chimenea de esta casa, con el carbón desempolvado, dijo Cassia, en una sala que ha estado cerrada desde el año 1, y el cuerpo del instrumento no se ha desafinado. Lo cual habría ocurrido en 2 inviernos en una sala fría. Así que alguien ha tenido fuego aquí durante 17 de ellos. Esos son 9 toneladas de carbón, su gracia, en una sala en la que a nadie se le permite entrar. Él miró a la ventana. La madera se agrieta, dijo, si dejas que se enfríe. Sí, dijo Cassia. Eso será. El concierto fue el 11 de marzo, en las salas de asambleas de York, a las 7. La pusieron detrás de un biombo, al lado izquierdo del escenario, con 3 velas, un taburete y un atril. El biombo tenía casi 2 metros de lienzo pintado, con urnas. Desde donde estaba, ella podía ver las primeras 6 filas por la rendija de la bisagra. Y nadie podía verla a ella en absoluto, que es exactamente lo que significa la discreción. El programa decía, en la segunda parte, una dama del condado. La primera parte duró 1 hora y cuarto. La sala estaba llena. Se habían vendido 410 entradas a 7 chelines. Y el señor Linthorpe se había sentido mal 2 veces en el pasillo y ahora estaba completamente tranquilo. A las 8, Cassia Bramham se puso de pie tras el biombo y se echó el velo hacia atrás. Porque no se puede cantar a través del crespón, y unió las manos, y esperó la señal. Cantó 3 piezas.
La primera era de Andel, porque el señor Lintorp había pedido a Andel, y era segura, y la sala se asentó en ella del modo en que una sala se asienta en algo conocido. La segunda era italiana, rápida y llena de ornamentos, y ella la cantó más deprisa de lo esperado. Al final hubo esa media pausa de vacilación que hace una multitud cuando la han sorprendido prestando atención. La tercera no había estado en el programa hasta esa misma tarde. El señor Lintorp había necesitado una tercera pieza. Ella había llevado a York el libro de música verde en su ridículo, sin dejarse pensar por qué. A las 4, en la sala vacía mientras colocaban las sillas, lo había abierto en la séptima canción y se lo había puesto delante. ¿De quién es esto? No importa, dijo Cassia. No tiene palabras en la segunda estrofa. La canto sin ellas. Estaba en sol menor, y no era difícil. Hacía lo que solo hacen muy pocas canciones. Sonaba como si la mujer que la cantaba la hubiera inventado en ese mismo instante, a partir de algo que acababa de sucederle. Su madre la había escrito en el año 91, en un alojamiento de Bath, con prisa. Cassia se la cantó a 400 personas, en una sala luminosa, detrás de un biombo pintado. El 11 de marzo. Cuando terminó, no ocurrió nada durante un momento demasiado largo. Después la sala se vino abajo. Se pusieron de pie. Golpearon el suelo. En algún lugar del fondo, un hombre gritaba, otra vez, del modo en que se grita en una pelea a puñetazos. Y lo mandaban callar y no le importaba. El señor Lintorp estaba de pie junto al pianoforte, con la peluca torcida, y lágrimas corriéndole por la cara sin disimulo, haciendo reverencias al público, a la orquesta, al techo, al biombo. Cassia se bajó el velo con manos que no estaban firmes, y se sentó en el taburete y tembló. Nadie vino. Ese era el acuerdo, y ella misma lo había hecho, y había creído que lo quería. Pretendía salir por la escalera lateral mientras despejaban la sala para la cena. Llegó hasta el final del escenario, al espacio entre los pilares donde estaban las capas de las damas. Allí la detuvieron. Toda la sala estaba de pie, y toda la sala estaba entre ella y la puerta, y la señora Langworth, de Langworth Grange, con su hija del brazo, vestida de satén azul. Hablaba a un semicírculo de personas que tenían todas las razones para escucharla. No, pero lo tengo del propio Lintorp. Una dama del condado, dice, y no es nada de eso. Miren ustedes mismas. Está junto al pilar. El abanico de la señora Langworth giró con suavidad, del modo en que se señala un punto de referencia. Es la muchacha Brahman. Pobre criatura, una la compadece, pero de verdad, un velo en un concierto público, cantando por dinero como una actriz. Y ya verán que después dirán que el duque de Sedway va a quedarse con ella. ¿Rió? Fue una risa cálida, cómoda, bien alimentada. Queridas mías, es demasiado sencilla para el duque. Demasiado sencilla. Solo hay que mirarla. La señorita Langworth, que tenía 19 años, dijo mamá con voz pequeña, y nadie le hizo caso. Quizá 30 personas rieron. No fue una risa cruel. Fue peor que eso. Fue la risa que da una sala cuando le han pasado algo cálido y pequeño para repartir. Cassia se quedó junto al pilar, con las manos a los costados y el rostro detrás del crespón, y no se movió, porque no había a dónde moverse. Y desde la multitud, a su izquierda, el duque de Sedway empezó a caminar hacia ella. No se apresuraba. Eso fue lo que la gente recordó después, y eran 400. Y lo recordaron de 400 maneras ligeramente distintas, pero en eso todos coincidían. Cruzó el suelo abierto de las salas de asambleas de York al paso de un hombre que cruza su propio vestíbulo. De negro, con el sombrero bajo el brazo. La sala lo vio venir, y no había ningún otro sonido en ese edificio, salvo, en algún lugar, una silla. Se detuvo frente a ella. No la tocó. ¿Me permite?, dijo. Un segundo.
2 segundos. Sí, dijo Cassia. Él levantó las manos y le echó el velo hacia atrás, sobre la copa del sombrero, con cuidado, con ambas manos, del modo en que un hombre maneja algo que no es suyo, y lo dejó caer detrás. Después se dio la vuelta y encaró la sala. Esta es la señorita Cassia Bramham, de Brier Moor, dijo el duque de Setueit. Acaba de cantar para ustedes durante 1 hora, sin cobrar, para que la casa de recuperación no perdiera 90 libras. Se han puesto de pie. Bien pueden saber a nombre de quién estaban de pie. Nadie habló. Han tenido mucho que decir sobre su rostro este invierno, dijo él. Está delante de ustedes. Mírenlo. Y 400 personas miraron a Cassia Bramham. Y Cassia Bramham, que había pasado 2 meses aprendiendo a ser invisible en una sala, se quedó de pie en la luz, con el velo atrás, la barbilla nivelada, y las dejó mirar. No sonrió. No bajó los ojos. Les devolvió la mirada, una fila y luego la siguiente, con la firmeza particular de una mujer que ha velado a los moribundos, y que por lo tanto ha perdido la costumbre de temer a los salones. En algún lugar, detrás de la señora Langworth, una anciana con una capota negra de una forma pasada de moda dijo con toda claridad y volvió a sentarse. ¿Satisfecha? Y en la cuarta fila había una mujer delgada de 50 años que había llegado de Bath 11 años atrás, y que enseñaba pianoforte en Mictlegate por 2 chelines la lección. Se quedó completamente quieta, con la mano en la garganta, diciéndole a su vecina una y otra vez, en una voz que nadie más escuchaba, pero esa era la canción de la señorita Tate. Esa era la propia canción de la señorita Tate. La oí cantarla en las salas de arriba. El párrafo apareció en el periódico de York el sábado, en la 4ª columna, donde viven esas cosas. Decía que la colecta para la casa de recuperación había recaudado más de 90 libras. Decía que el canto de una dama del condado había dado una satisfacción poco común, y que cierto noble duque del Reading Norte se había tomado la molestia, delante de toda la sala, de dar a conocer el nombre de la dama. El condado habló de ello toda la semana. Cassia lo escuchó comentado en Burbridge el miércoles, con el velo alzado, porque lo había subido el 11 de marzo y no volvió a bajarlo jamás. Eso no era valentía. Era aritmética. Ya no había nada que un velo pudiera esconder. Lo que no había previsto era que parte de ello sería amable. El viernes llegó una carta de la señorita Langworth, de 19 años, escrita con mala letra y llena de manchas de tinta. Decía que lo sentía muchísimo. No había podido decirlo en su momento, y su madre no sabía qué estaba escribiendo. Cassia guardó esa carta. La guardó el resto de su vida. La carta del señor Farhurst llegó el lunes. Estaba dirigida al señor Kilbury, con copia para ella, y él mismo condujo desde York en lugar de dejarla leerla sola. El demandante, decía, proponía modificar su demanda. El demandante había obtenido una declaración jurada de una persona en Bath. El demandante demostraría que la difunta madre de la demandada, antes de casarse, había sido durante 9 años cantante pública en las salas de conciertos, actuando a sueldo bajo el nombre de señorita Tate. Demostraría que esto jamás se había hecho saber a la testadora, ni a ninguno de la familia Bramham, y que la propia demandada había, recientemente y en público, en York, actuado del mismo modo. No lo dice en esos términos, dijo el señor Kilbury con pesadez. Es demasiado cuidadoso. Pero todo el que lo lea leerá la misma frase por debajo. Dígala, dijo Cassia. Que a una mujer criada para complacer a una sala por dinero la metieron en la casa de una anciana solitaria. Y complació a la anciana, y obtuvo 400 acres por ello. Esa es la imagen. Es una imagen sucia, y es casi una buena imagen, y el canto del 11 de marzo la ha enmarcado en dorado. Cassia fue hasta la ventana. Su madre había muerto cuando ella tenía 9 años. Podía recordar la forma de sus manos sobre las teclas, y el olor del alojamiento en Bath. No lo había sabido hasta los 15 años,
cuando su padre se lo dijo en el último mes de su vida. Emma Tate había cantado en las salas de arriba por 30 guineas la temporada. Había estado orgullosa de ello. Jamás se había avergonzado, en toda su vida, de nada, salvo de lo que le había costado al hombre que se casó con ella. Señor Kilbury, ¿hay algo de esto que sea falso? No. Entonces no podemos negarlo. No. Solo podemos decir que no viene al caso, y esperar que el juez esté de acuerdo. El señor Kilbury cerró la carta. Hay una postdata. Su primo retendrá su mano durante un mes. Si el testamento se anula por consentimiento antes del día de la anunciación, la modificación jamás se presenta, y ninguna declaración jurada de Bath se lee jamás en tribunal alguno. Y el nombre de su madre queda donde está. 12 libras al año, dijo Cassia, y el nombre de mi madre. Esa es la oferta. El duque de Sedgwick llegó a Brier Moor el jueves por la tarde, y esta vez la señora Cranthorpe no corrió. Él no quiso sentarse. Se quedó de pie en el salón pequeño, frente al fuego, con el sombrero en la mano, y le contó en unas 20 palabras que se había enterado, y después le dijo a qué había venido. Cásese conmigo. Cassia no se movió. Lo he pensado durante 4 días, dijo él. No es un impulso, y no voy a disfrazarlo de otra cosa. Si es usted mi esposa antes del día de la anunciación, la declaración jurada no vale nada. Ningún tribunal de Inglaterra escuchará que la madre de la duquesa de Sedgwick cantaba en Bath. Sus costas quedan pagadas. Su primo está peleando un pleito contra mis abogados, y lo detendrá en una quincena, porque no es tonto. Se detuvo. Ese es el argumento. Tengo otros. Preferiría no usarlos a menos que el primero falle, porque usted tendría derecho a pensar que me estaba aprovechando. Úselos, dijo Cassia. No. ¿Por qué no? Porque está de pie ahí, con las manos a la espalda, dijo el duque de Sedgwick, y la he visto hacer eso 2 veces. Y las 2 veces estaba a punto de negarme algo. Un carbón se rompió en la parrilla y cayó hacia adelante, contra las rejas. Ninguno de los 2 fue hacia él. Voy a decir que no, dijo Cassia, y voy a decirle por qué, correctamente, una sola vez, y le agradecería que no me hiciera volver a decirlo, porque me está costando mucho más de lo que usted cree. Dígalo. Si me caso con usted este mes, entonces cada palabra de esa declaración jurada se vuelve verdad. Escuchó su propia voz volverse firme, que era lo que siempre hacía en el peor momento, y se lo agradeció. No los hechos. La imagen. Una muchacha consigue la casa de una anciana sentándose con ella por las noches. Y después, cuando la ley viene a buscarla, la misma muchacha consigue un duque en 8 semanas para hacer que la ley se retire. Sería exactamente lo que dicen que soy. No para el condado. He dejado de importarme lo que piense el condado, que es el único regalo que me ha dado este invierno. ¿Para usted? Dentro de 5 años, dentro de 10, en alguna cena, alguien diría, considerando, y usted lo oiría. Lleva escuchando esa palabra desde los 14 años. A mí no me importaría. A usted le importaría, dijo Cassia, y a mí me importaría que a usted no le importara. Lo cual es peor. Él giró su sombrero una vez en las manos, y otra vez, y miró al fuego en lugar de mirarla a ella. Entonces, ¿qué quiere? Ganarlo como yo misma, dijo ella. Con mi propio nombre en la contestación, y el nombre de mi madre en ella, y con Garrett Bramham vencido por una mujer a la que subestimó, en tribunal abierto, con pruebas. Se detuvo. Se le había cerrado la garganta, y esperó hasta que se abrió. Y entonces, si usted vuelve, si queda algo en usted que lo desee, sería usted quien me pide a mí, no quien me salva. Me gustaría, por una vez en la vida, ser la que reciba la pregunta. Él se puso el sombrero. El día de la anunciación es el 25, dijo. No vendré antes.
Llegó hasta la puerta. Señorita Bramham. ¿Qué hará con la declaración jurada? Todavía no lo he decidido, dijo Cassia, lo cual era mentira, porque ya lo había decidido a las 11 de la noche anterior, en la oficina, con el libro de música verde abierto sobre el escritorio. Lo que había decidido a las 11 de la noche anterior era que una cosa no puede sostenerse sobre tu cabeza si ya la has puesto sobre la mesa. Escribió 3 cartas el viernes por la mañana. La primera era para el señor Kilbury. Le instruía a incluir en su contestación jurada, con sus propias palabras, que su madre había sido Emma Tate de Bath, cantante de las salas de conciertos durante 9 años antes de casarse, que había sostenido a su padre y a 2 hermanas con su voz, y que su hija no se avergonzaba de ella, y no dejaría que ningún caballero la avergonzara con una declaración jurada. La segunda era para el señor Linthorpe. Le entregaba a la casa de recuperación, sin condiciones, la 7ª canción del libro de música verde, para ser grabada y vendida a 2 chelines a beneficio de la caridad. El título quedaría tal como su madre lo había escrito, con el nombre de la compositora impreso debajo: Emma Tate, 1791. La tercera era para Garrett Bramham, en Kildare, y decía que ella lo visitaría el lunes a las 11. Fue a caballo el lunes, con las copias en un morral sujeto a su traje de montar, sin velo. Kildare era una casa cuadrada, gris, en el lado equivocado de una colina, con un buen granero y un techo malo, y 90 acres de nabos. Él la recibió en la habitación que llamaba su oficina, que tenía una mesa, 2 sillas, un rifle y una pared de libros de contabilidad que se remontaban a su abuelo. «Ha venido a aceptar», dijo Garrett. «No. Entonces ha venido a que la grite, y no voy a gritarle, así que ambos quedaremos decepcionados». Se sentó pesadamente. «Diga lo que ha venido a decir». «Tengo a un hombre viniendo por lo de la cal a las 12». Cassia abrió el morral y puso 3 cosas sobre la mesa, una junto a otra, como una mano de cartas. «Esa es una copia fiel de 11 recibos», dijo, «por la tasa de drenaje de la zanja del ING, pagados por usted, 3 libras con 15 chelines al año, durante 11 años, que ella debió reembolsarle y nunca lo hizo. Los encontré en enero. Se los di a mi propio abogado esa misma semana, y están en el anexo de mi contestación. 4 libras y 15 chelines. Se le debe, y yo se lo pagaré, haga lo que haga el tribunal». Garrett Bramham miró el papel y no lo tocó. «Eso», Cassia tocó la segunda hoja con un dedo, «es una nota de mi puño, sobre 11 cartas que usted le escribió a ella. Están en una caja lacada bajo su cama, en orden». Ella leyó cada una. Las fechó todas. ¿Sabe lo que escribió en ellas? No. 11 veces, en su propia letra, todavía no. Y en la última, la que escribió en enero antes de morir, escribió: «Se lo ha ganado, y yo no puedo». La habitación se quedó en silencio. Afuera, en el patio, alguien arrastraba una cadena. «No era una buena mujer, Garrett», dijo Cassia. «Era lista, y estaba asustada, y le gustaba que le pidieran cosas. Lo mantuvo pidiendo durante 11 años porque era el único poder que le quedaba, y sabía perfectamente lo que hacía. Al final no pudo obligarse a hacerlo decente mientras vivía. Así que hizo una cosa indecente en su lugar. Me lo dejó a mí. No por el canto. Porque yo era la única persona en esa casa que jamás le pidió nada». «Me está diciendo», dijo Garrett despacio, «que me estaba castigando». «Le estoy diciendo que le tenía miedo». «Y esa es la tercera hoja». La puso sobre la mesa. Es copia de una carta de un tasador de Northallerton, fechada el 9 de febrero de 1817, 5 semanas antes del testamento. Valora la casa y las tierras de Briermore para venderse en un solo lote, y está dirigida a usted, a Kildare. Y ella la consiguió porque conseguía todo. Usted pensaba venderla y meter el dinero en esta propiedad, y saldar la hipoteca, y no era un mal plan.
Diría que era lo único sensato que hacer con 2 propiedades y un solo hombre. Pero ella lo supo, y un mes después mandó llamar al señor Kilbury. Garrett Bramham se quedó con las manos planas sobre la mesa, y Cassia vio a un hombre de 34 años descubrir, en el espacio de unos 4 segundos, por qué 11 años de su vida habían transcurrido del modo en que habían transcurrido. «Deme eso», dijo. «No, Garrett. Si se lo doy, lo quemará, y no quiero que se queme. Quiero que quede donde está, en un anexo, con una declaración jurada del tasador, porque es la respuesta a toda su demanda». Mantuvo la voz firme. «Usted dice que trabajé sobre una anciana asustada. Ella le tenía miedo a usted, y puedo probarlo en tribunal abierto en unos 10 minutos. Y su nombre estaría en el periódico de York, y sus hijas crecerían en esta parroquia con eso. Entonces hágalo. Preferiría no hacerlo. Así que esto es lo que he venido a ofrecerle». Sacó el último papel del morral. Stanridge Side, las 2 granjas por encima de la zanja, Low Ing y Barnclose. 140 acres libres de cargas, y la tasa de drenaje de vuelta con un 5% de interés. Lindan con su propia tierra, y valen unas 4.000 libras. Se las cederé, gane o pierda el pleito. Ya está redactado. El señor Kilbury lo hizo el viernes, bajo protesta, y me llamó 40 clases de necia, y lo he firmado. Garrett la miró fijamente. «Hay 2 condiciones. Que retire la demanda, y que la retire sin una sola palabra sobre mi madre, esta misma semana, bajo su propio nombre. Y que no me dé las gracias. No lo hago para ser amable, y no dejaré que me lo agradezcan. Lo hago porque usted cavó eso en noviembre con una pala, y nadie le pagó jamás. Diga lo que diga la ley, ese es su trabajo, ahí afuera, en la tierra. No voy a vivir de ello fingiendo que no lo sé». Garrett puso una mano plana sobre los papeles de la mesa y la dejó ahí. El reloj de la repisa, detrás de él, trabajó un buen rato antes de que él dijera algo. Cuando lo hizo, la voz se le había ido, y tuvo que empezar de nuevo. 11 años, dijo. Todavía no. Sí. Me senté en la segunda silla junto a su fuego, año tras año. Le reparé el techo de mi propio bolsillo y nunca se lo dije. Se llevó el borde de la mano al ojo brevemente y la retiró. Era mi tía. Yo la habría cuidado. Nunca le dejó cuidarla. Solo le dejó ser útil. Lo sé, dijo Cassia. Me senté con ella 14 meses. Me dejó llevarla hasta la ventana y jamás me dio las gracias. Se puso de pie y se colgó el morral al hombro. Eso era ella. Somos las 2 únicas personas vivas que lo sabemos, y no habrá nadie más a quien podamos explicárselo jamás. En la puerta, se detuvo. Me caía bien, dijo. Eso fue lo peor del invierno. Me cayó bien todo el tiempo. Garrett Bramham retiró su demanda de la Cancillería el 21 de marzo, 4 días antes del día de la Anunciación, bajo su propio nombre, con una breve carta al señor Farhurst en la que decía que le había llegado nueva información y que estaba convencido de que su tía había sabido bien lo que hacía. Ni una sola palabra sobre Bath se presentó jamás en ningún tribunal de Inglaterra. El día de la Anunciación llegó y pasó, y el duque de Sedway no fue a Briermore. Había dicho que no lo haría, y no lo hizo, y ella descubrió que en realidad no le había creído, y tuvo que sentarse un momento por eso. Fue a Besmire el 26, sola, en el calesín, con un paquete en el asiento junto a ella. Él estaba en la sala oeste. Las contraventanas estaban abiertas. Las fundas, quitadas. El fuego, encendido. Él se puso de pie cuando ella entró, y ninguno de los dos dijo nada sensato durante varios segundos. Le he traído esto, dijo Cassia. Era la canción grabada, la primera copia de la imprenta del señor Linthorpe. 4 páginas cosidas en una cubierta de papel azul. En la portada decía,
cantada en las salas de asambleas, York, a beneficio de la Casa de Recuperación, y debajo, en letras sencillas, compuesta por Emma Tate, 1791. 2 chelines. Dice que han vendido 600, dijo ella. Su nombre está en 600 casas, y no se puede sacar de ellas. Y no hay abogado en Inglaterra que pueda usarlo en mi contra ahora. Él le dio vuelta entre las manos. Dije muchas cosas en su salón, en marzo, dijo Cassia, y una de ellas fue que me gustaría, por una vez en la vida, ser la que recibe la pregunta. Lo he pensado desde entonces. Fue una cosa orgullosa de decir, y he decidido que no me importa ser orgullosa con usted. Se puso las manos a la espalda, y vio que él la veía hacerlo. Así que voy a preguntar yo. Es mi casa ahora, y mi nombre, y nadie me dio ninguno de los dos. ¿Se casará conmigo, Tristán? Era la primera vez que usaba su nombre. Lo había estado guardando como se guarda el último fósforo seco. Él dejó la canción sobre el pianoforte. Sí, dijo. Se casaron en la iglesia de Briermore, a finales de septiembre, en una ceremonia discreta. Lo cual quiere decir que 400 personas se enteraron, y unas 90 asistieron. La duquesa viuda de Sedgwick se sentó en el primer banco y lloró, y después lo negó ante todo el mundo, incluida su doncella. La señora Langworth no fue invitada, y guardó silencio al respecto durante un año entero. Su hija sí fue, y se casó ella misma la primavera siguiente, con un hombre que la merecía. Garrett Bramham no fue a la iglesia. Envió una nota que decía solo que las zanjas del granero estaban obstruidas y que había puesto a 2 hombres a limpiarlas, y que su hija mayor había preguntado si la prima Cassia le enseñaría pianoforte. Se lo enseñó durante 7 años. El pleito jamás se reabrió. El condado habló de todo el asunto hasta agosto. Después quebró un banco en Ripon, y hablaron de eso en su lugar. Para el invierno siguiente, se había sentado en la versión de los hechos en la que todo el mundo, en las salas de asambleas, siempre había dicho que ella tenía un rostro muy fino, si se la miraba bien. Vivieron en Briermore. Eso sorprendió a la gente. Briermore era 3 veces más grande y tenía parque. Él la conservó, la cultivó, y dormía en ella quizá 40 noches al año. El resto del tiempo vivía en una casa pequeña y húmeda, sobre mal pasto, porque su esposa no quería marcharse de allí. El pianoforte llegó en primavera, sobre un carro plano, con 8 hombres y muchísimas maldiciones, y fue a parar a la sala larga, al final del pasillo. Ella cantaba por las noches, no en público, eso lo había entregado con la canción, y jamás volvió a cobrar un chelín por su voz mientras vivió. Cantaba en una sala pequeña, con la puerta abierta, y la puerta estaba abierta porque ya no había en esa casa nadie a quien hubiera que mantener afuera. El comedor de Briermore tenía 2 contraventanas. Una de ellas no se había abierto en todo el tiempo que ella llevaba allí, porque la bisagra se había atascado bajo 40 años de pintura, y nadie había pensado que valiera la pena el esfuerzo. En la segunda mañana después de la boda, encontraron al duque de Sedgwick en esa sala, a las 7, en mangas de camisa, de rodillas, con un cincel. Le llevó hasta el mediodía. El testamento se había leído allí, en enero, con una contraventana cerrada, porque nadie había pensado en abrirla, y nadie había querido ser quien lo hiciera. El 9 de octubre, a eso del mediodía, alguien lo hizo. La luz cruzó toda la mesa y subió por la pared del fondo. Había mucho más polvo en ella del que nadie había supuesto. Él se levantó del suelo y miró a su alrededor, buscándola, y ella estaba de pie en el umbral. Llevaba allí un buen rato. Nadie, en esa sala, le había dicho que se quedara en ningún otro lugar. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si quiere apoyar el canal y ayudar a que estas historias sigan siendo gratuitas para todos, mi nueva trilogía, La promesa del duque, ya está disponible. Más de 600 páginas y más de 24 horas de narración en esta misma voz que no encontrará en ningún otro lugar. Lo espera en timelessaudiobox.com.
Cuéntenos desde qué ciudad nos está viendo y qué sintió con esta historia. No olvide suscribirse para no perderse nuevas historias. Como siempre, gracias por estar aquí.